Isabel Montemayor, con el corazón golpeando contra sus costillas, sentía las miradas clavadas en su nuca. Frente a ella, don Ricardo Villaseñor, con su sonrisa amarillenta y manos pesadas de anillos, extendía la suya para sellar un compromiso que ella jamás había aceptado. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra del salón principal. El aire olía a vino caro y perfume rancio. El murmullo de los oficiales y sus esposas se detuvo. El silencio era espeso, como antes de una tormenta. Su padre, el coronel Esteban Montemayor, la observaba desde el otro extremo de la mesa con un gesto implacable. Isabel sabía que un solo no, en ese momento, no solo rompería la noche, sino también su vida entera. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Ella lo dijo, sin temblar, pero con una calma que en realidad era puro vértigo. No, señor Villaseñor, no aceptaré su mano. Un murmullo recorrió la sala, como una ráfaga que apaga velas. El viejo político retiró lentamente la mano, sus ojos turbios oscureciéndose, y la tensión en el rostro del coronel se convirtió en una máscara de hielo. Isabel. Su voz no fue un grito, pero cortó el aire como una espada. «Retírate». Ella obedeció, caminando por el salón mientras sentía la presión de cada mirada sobre su espalda. Las paredes parecían cerrarse, el suelo retumbar bajo sus pasos. Afuera, la noche del desierto de Sonora era fría y clara, pero no le ofrecía consuelo. En el despacho privado, el coronel Esteban Montemayor se quedó solo con su humillación. Para él, la honra era un uniforme que no se podía manchar. La negativa pública de su hija era un desafío imperdonable, más aún frente a un aliado tan poderoso como Villaseñor. Horas después, Isabel fue llamada de nuevo. La encontraron en su habitación, sentada junto a la ventana, mirando hacia el horizonte oscuro. «Partirás mañana al amanecer», anunció su padre, sin rodeos. «Las hermanas del convento de Santa Rosalía te recibirán». Ella no creyó en esa súbita piedad, pero guardó silencio. En el fondo, un presentimiento frío como la escarcha le susurraba que su destino sería otro. El amanecer trajo un cielo de tonos grises. Isabel, vestida con un chal de lana y botas de viaje, fue escoltada por 4 soldados a caballo. El coronel no se despidió, solo observó desde el portal su silueta erguida contra la luz del día. El camino hacia el norte se adentró pronto en un paisaje áspero. El polvo se metía en la garganta, las jarillas se mecían con el viento seco, y en la distancia las sierras se alzaban como guardianes de piedra. Nadie hablaba. El silencio de los soldados no era solo disciplina, parecía un muro. Cerca del mediodía, uno de ellos, un teniente joven con mirada inquieta, se acercó un poco a Isabel. «Señorita», susurró, como si temiera que el viento lo escuchara. «No hay convento». Ella lo miró, sin comprender del todo. El teniente bajó la vista. «Solo, prepárese». El grupo cabalgó hasta que el sol empezó a caer. En un claro polvoriento, esperaban figuras a caballo. Hombres con el cabello largo, trenzado con cuero, rostros curtidos y armas que parecían extensión de sus manos. Al frente, un hombre de porte sereno y ojos oscuros como la noche sin luna. Tahuari. Hubo un intercambio breve, seco, en una mezcla de español áspero y lengua apache. El coronel, que había viajado con ellos la última parte del trayecto, desmontó y caminó hacia Tahuari. No hubo apretones de mano, solo un asentimiento. Isabel entendió, con una claridad que dolió en el pecho, que estaba siendo entregada como si fuera una pieza de trato. El coronel no la miró cuando se dio la vuelta. Isabel, de pie, sintió cómo se desmoronaba lo que quedaba de su vida anterior. Tahuari la observaba sin gesto de triunfo ni compasión, como si midiera el peso de un animal herido.
El grupo apache giró sus caballos y comenzó a avanzar hacia el horizonte. Isabel, con las muñecas marcadas por las cuerdas del viaje, respiró hondo. No lloró, no le quedaban lágrimas, solo un odio ardiente y la certeza de que, pasara lo que pasara, no sería la mujer de nadie por obligación. La silueta de los soldados quedó atrás, fundiéndose con la bruma dorada del atardecer. Delante, las montañas se alzaban, y con ellas, un destino que ni Isabel ni Tahuari habían elegido. El cielo de la tarde se tornaba de un rojo encendido, cuando el grupo apache tomó un sendero estrecho, flanqueado por peñascos y cactus centenarios. El aire se volvía más frío a medida que ascendían hacia las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. Isabel, montada en un caballo robusto que no era suyo, sentía cómo el vaivén del animal le entumecía las piernas. Sus manos, atadas solo para evitar una huida precipitada, descansaban sobre la crin áspera. A su lado, uno de los guerreros vigilaba cada uno de sus movimientos sin decir palabra. El silencio era roto únicamente por el crujido de los cascos sobre la grava y el silbido del viento entre las rocas. Isabel no podía dejar de pensar en las últimas palabras del teniente joven. No había convento. Lo que había era esto, un trayecto sin retorno hacia un mundo del que nada sabía. El camino se volvió más abrupto, obligándolos a avanzar en fila. Tahuari iba al frente, su silueta erguida contra el horizonte. No miraba hacia atrás, pero Isabel intuía que estaba atento a todo, incluso a ella. La luz menguante le pintaba el perfil de un hombre acostumbrado al peligro, al mando, y a una soledad que parecía tan profunda como las quebradas que atravesaban. Al caer la noche, acamparon junto a un arroyo poco profundo. Los guerreros desmontaron y comenzaron a encender hogueras pequeñas, protegidas por piedras. Nadie le indicó a Isabel dónde sentarse. Ella buscó un rincón junto a un árbol retorcido, lo suficientemente lejos para no incomodar, pero lo bastante cerca para no parecer desafiante. Una mujer mayor, con el rostro surcado de arrugas como la corteza de un mezquite, le tendió una manta áspera sin mirarla directamente. Isabel aceptó con un leve asentimiento. No había palabras, pero sí un gesto que, en medio de la frialdad general, tenía un extraño valor. Intentó dormir, pero el murmullo de voces en la lengua apache, las carcajadas ocasionales de los hombres y el aullido lejano de un coyote la mantenían alerta. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su padre girando la espalda regresaba con la misma nitidez. El amanecer la encontró ya despierta, con el cabello húmedo de rocío. Reanudaron la marcha antes de que el sol se elevara demasiado. La vegetación se volvió más densa, salpicada de pinos y encinos que anunciaban la proximidad de un cambio de altitud. A media mañana, se detuvieron en un claro donde dos jóvenes trajeron carne seca y tortillas gruesas envueltas en hojas. Nadie le ofreció comida directamente, pero una de las mujeres dejó caer un trozo cerca de donde Isabel estaba. Ella lo tomó, saboreando la mezcla salada y ahumada, que le devolvió un poco de fuerza. Fue entonces cuando escuchó un diálogo breve entre dos guerreros que hablaban en un español rudimentario. Llegaremos antes del anochecer. Tahuari querrá hablar con los ancianos. Esas pocas palabras confirmaron que su destino estaba más cerca de lo que pensaba. El sendero descendió hacia un valle protegido por colinas. Allí, como si se desplegara tras un telón invisible, apareció el poblado apache. Chozas de madera y pieles, corrales improvisados, hileras de maíz joven creciendo en la tierra pedregosa. El humo de las fogatas ascendía en espirales finas hacia un cielo despejado. La presencia de Isabel atrajo miradas inmediatas. Mujeres interrumpieron su labor para observarla. Algunos niños corrieron a esconderse detrás de las piernas de sus madres. Otros se asomaron con curiosidad descarada. Un grupo de ancianos, sentados en círculo, seguía con la vista cada paso que daba el caballo en el que ella iba montada. Tahuari desmontó primero
y habló unas palabras en su lengua. Un joven se acercó y tomó las riendas del caballo de Isabel. Ella descendió, sintiendo el suelo firme bajo sus botas polvorientas. Nadie le explicó dónde dormiría ni qué debía hacer. Simplemente se encontró rodeada por un silencio expectante, como si todos quisieran medirla antes de decidir si merecía ser ignorada o rechazada. La asignaron a una choza pequeña, hecha con troncos finos y cubierta de pieles curtidas. El interior era oscuro, con un suelo de tierra apisonada y un montón de mantas en un rincón. Afuera, las voces en lengua apache eran incesantes, pero Isabel aún no podía distinguir ninguna palabra. Al atardecer, vio pasar a Tawari con un grupo de hombres armados. Iban hacia el extremo del poblado, donde los ancianos se reunían alrededor de un fuego más grande. Aunque no entendía lo que decían, el tono grave y las miradas hacia ella dejaban claro que su llegada estaba siendo discutida. Una mujer joven entró sin pedir permiso y dejó sobre una estera un cuenco de agua y otro con un guiso espeso que olía a carne y hierbas. Isabel agradeció en voz baja, pero la mujer no respondió. Aún así, el gesto le permitió cenar por primera vez desde que había partido del cuartel. Esa noche, el frío de la sierra se coló por cada rendija de la choza. Isabel se arrebujó en las mantas, escuchando el crepitar de las hogueras y el latido de su propio corazón. No sabía cuánto tiempo estaría allí, ni qué esperaban de ella. Mientras el sueño finalmente la vencía, una sombra se detuvo frente a la entrada de la choza. Era Tawari. No entró, no habló. Solo dejó en el suelo un pequeño objeto. Una tira de cuero con cuentas de piedra, como una marca o señal. Luego se alejó sin mirar atrás. Isabel lo tomó en la mano, sin entender su significado, pero sintiendo que era el primer hilo de algo que, tarde o temprano, cambiaría el rumbo de todo. La madrugada siguiente, un grito interrumpiría la calma, y ese grito sería la llave para abrir la primera puerta hacia la aceptación. El grito resonó en el aire frío de la madrugada, cortando el silencio del poblado como un cuchillo afilado. Isabel se incorporó de golpe, con las mantas enredadas en las piernas. Al principio pensó que era un animal, pero pronto distinguió la voz aguda de un niño o una niña, cargada de dolor y miedo. Empujó la manta a un lado y salió de la choza. El cielo estaba teñido de un gris pálido, y las hogueras de la noche anterior humeaban todavía. Siguió el sonido hasta una vivienda baja, donde varias mujeres se agolpaban en la entrada, sus rostros tensos. Entre murmullos en apache, alcanzó a ver a una pequeña de no más de 6 años tendida en el suelo, con el rostro enrojecido y los labios secos. Isabel se arrodilló sin pedir permiso. No entendía todas las palabras que decían las mujeres, pero reconocía el tono de preocupación. Una de ellas intentó apartarla, pero Isabel levantó la mano, pidiendo espacio. Tocó la frente de la niña. Estaba ardiendo de fiebre. Miró alrededor, buscando algo que pudiera servir. Señaló hacia afuera y dijo en español claro: «Necesito agua, y estas hierbas». Hizo un gesto con las manos para describir hojas largas y delgadas, intentando que la entendieran. Hubo un momento de duda. Finalmente, una mujer mayor frunció el ceño y salió, regresando minutos después con un manojo de hojas frescas y un cuenco de agua. Isabel trituró las hojas con una piedra lisa, mezclándolas con el agua tibia que calentaron en las brasas, y humedeció un paño para colocarlo sobre la frente de la pequeña. Las horas pasaron lentas. Isabel permaneció junto a la niña, cambiando el paño cada cierto tiempo y dándole pequeños sorbos de infusión. Las mujeres la observaban en silencio, a veces intercambiando frases cortas en su lengua. Nadie sonreía, pero el rechazo abierto de los primeros días parecía haber dado paso a una curiosidad contenida. Al caer la tarde, la fiebre comenzó a bajar. La niña, con los ojos todavía vidriosos, murmuró algo que Isabel no entendió, pero que sonaba como un agradecimiento.
Una de las mujeres, que hasta entonces no había dirigido palabra alguna, se inclinó y acomodó las mantas de la pequeña con un gesto más tranquilo. Isabel se levantó lentamente, sintiendo el cansancio en las piernas y la espalda. Salió al aire fresco y vio a Tahuari de pie, a unos metros. No se movía, pero estaba claro que había estado observando. No dijo nada, solo dejó un cuenco con agua tibia y hojas de té en el suelo, frente a la choza de Isabel. Luego se alejó, como si aquel pequeño acto no tuviera importancia. Ella lo miró irse, preguntándose si aquel gesto era un agradecimiento o simplemente una forma de reconocer que, por primera vez, ella había hecho algo que no podía ser ignorado. En los días siguientes, Isabel notó un cambio sutil en el ambiente. Aún había miradas desconfiadas, pero también pequeños gestos. Una mujer le ofreció un pedazo de pan de maíz. Un niño se acercó lo suficiente para tocar la tela de su chal antes de salir corriendo. Aprovechó esos momentos para aprender palabras sueltas. Agua, fuego, niña, gracias. Su acento arrancaba sonrisas discretas a los más jóvenes, pero la mayoría seguía hablando con ella lo mínimo indispensable. La niña que había cuidado se recuperó del todo. Una mañana, mientras Isabel cargaba agua desde el arroyo, la pequeña apareció corriendo y le entregó una piedra lisa y redonda. No dijo nada más, solo sonrió antes de volver junto a su madre. Isabel guardó la piedra en el bolsillo del chal, sintiendo que era más valiosa que cualquier joya. Una tarde, mientras molía raíces junto a otras mujeres, Isabel escuchó a lo lejos el murmullo del agua del río. Esperó a que las demás se marcharan y, como de costumbre, decidió ir sola a llenar el cántaro. Caminaba despacio, disfrutando del silencio roto solo por el canto lejano de un ave. Al llegar, se detuvo en seco. Tahuari estaba allí, arrodillado en la orilla, lavándose las manos y los brazos. El reflejo del sol sobre el agua iluminaba su piel y marcaba las cicatrices que cruzaban su torso desnudo. Por un instante, pensó en retroceder, pero él levantó la vista y la miró directamente, sin la frialdad habitual. Isabel sostuvo su mirada. «Solo vengo por agua», dijo en español, sin esperar respuesta. Tahuari se incorporó lentamente. Después de unos segundos que parecieron eternos, señaló una piedra lisa cerca de él, como indicando que podía pasar. Isabel lo hizo, se inclinó y comenzó a llenar el cántaro. El silencio entre ambos no era vacío. Tenía un peso que la obligaba a pensar en cada movimiento. Finalmente, arriesgó una pregunta. «¿Hablas español?» Él terminó de enjuagarse las manos, se secó en el aire frío y respondió con un acento marcado. Lo suficiente para oír lo que debe decirse. La respuesta la desconcertó. «¿Y qué crees que necesito decir?» Tahuari dio un paso hacia ella, quedando tan cerca que su sombra cubrió el cántaro. «Que no eres prisionera, que no serás forzada, pero que este no es tu mundo, y que necesitas aprender a respetarlo». Isabel sintió que esas palabras eran como una bofetada, no por duras, sino por la verdad que encerraban. Se incorporó, pero sus piernas flaquearon. Llevaba días sin comer bien. Tahuari la sostuvo del brazo. El contacto fue breve, firme, pero lo suficiente para que un calor inesperado recorriera su piel. «Yo no pedí venir», murmuró, casi como una confesión. «Yo tampoco», respondió él, soltándola con cuidado antes de alejarse. Isabel lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Luego recogió el cántaro y emprendió el regreso, con el corazón latiendo demasiado rápido. No estaba segura de si quería huir de aquel lugar o quedarse. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba en el centro del poblado y las sombras bailaban sobre las paredes de las chozas, Isabel pensó en que su mundo había comenzado a moverse en una dirección que no controlaba, y aunque aún no lo sabía, ese movimiento la llevaría pronto al centro de un peligro que no podría ignorar.
El viento del amanecer traía un frío que calaba hasta los huesos. Isabel despertó antes de que el primer rayo de sol cruzara las montañas. Afuera, el poblado comenzaba su rutina. El golpe rítmico de una piedra moliendo maíz, el crujir de ramas mientras los hombres avivaban las hogueras, el llanto breve de un niño reclamando a su madre. Se envolvió en su chal y decidió ir de nuevo al río. No era costumbre de las mujeres ir solas, pero había aprendido que, si esperaba a que el grupo se adelantara, podía disfrutar de unos minutos de silencio y soledad. Caminó por el sendero estrecho, sus botas hundiéndose en la tierra húmeda por el rocío. Al acercarse, escuchó el rumor del agua antes de verlo. Allí estaba Tahuari, otra vez, arrodillado junto a la orilla, sumergiendo sus manos en el agua helada. El sol naciente bañaba su perfil, resaltando la dureza de sus facciones y las cicatrices que cruzaban su pecho. No era la primera vez que lo veía así, pero aquel momento tenía algo distinto. Él levantó la vista y la sostuvo sin apartarla. «Pensé que venías aquí cuando nadie más estaba», dijo Isabel intentando sonar indiferente. Tahuari no sonrió. «Y tú también». Ella se inclinó para dejar el cántaro en el suelo. «No vengo a molestarte, solo a buscar agua». Él hizo un gesto breve, señalando una roca plana cerca de él, como si le diera permiso. Isabel se acercó despacio, llenando el cántaro mientras sentía su mirada fija. El silencio no era incómodo, pero sí pesado, como si las palabras se midieran antes de existir. «¿Hablas mucho español?», preguntó ella, sin mirarlo directamente. «Lo suficiente para entender lo que debe decirse», respondió, igual que la vez anterior, pero esta vez su voz era más baja, casi reflexiva. Isabel se giró hacia él. «Entonces dime, ¿qué crees que necesito decir?». Tahuari se incorporó lentamente, su sombra cubriendo parte del agua. «Que no eres prisionera aquí, que nadie te obligará a hacer lo que no quieras, pero que este no es tu mundo, y que si quieres sobrevivir, debes aprender a respetarlo». La frase cayó sobre Isabel como una advertencia, y al mismo tiempo como un consejo. «No pedí venir», murmuró. «Yo tampoco pedí que vinieras», contestó él, con un tono que no era de reproche, sino de verdad simple. Isabel se puso de pie, pero sus piernas se sintieron débiles. Tahuari reaccionó al instante, sujetándola del brazo para evitar que cayera. Su mano era firme, cálida, y el contacto fue breve, pero suficiente para que algo se quebrara dentro de ella, una mezcla de orgullo herido y un extraño alivio. Cuando él la soltó, Isabel sintió que se quedaba con algo invisible de aquel momento. Tahuari se apartó sin mirar atrás, dejándola sola junto al río. Ese día, Isabel decidió no quedarse en la choza. Caminó por el poblado observando las tareas diarias. Mujeres tejiendo cestas, hombres reparando lanzas, niños jugando con figuras talladas en madera. Pese a las miradas de recelo, nadie la detuvo. Al caer la tarde, una mujer mayor se acercó para pedirle ayuda con un tejido. Era la misma que le había dado la manta la primera noche. Aunque la comunicación era torpe, Isabel entendió las instrucciones y trabajó junto a ella hasta que la luz se apagó. No era exactamente una bienvenida, pero sí un primer hilo hacia algo parecido a la aceptación. Esa noche, mientras comía sola un guiso espeso, escuchó un alboroto cerca del centro del poblado. Salió y vio un grupo de hombres rodeando a Tahuari. Uno de ellos, con un gesto tenso, hablaba rápido, señalando hacia el horizonte. No entendió las palabras, pero percibió la urgencia. Algo había pasado en los límites del territorio. Los ancianos fueron llamados, y en pocos minutos la plaza improvisada se llenó de voces graves. Tahuari se apartó del grupo y se acercó a ella. «No salgas del poblado mañana». «¿Por qué?», preguntó, intentando leerle el rostro. «Hay movimiento cerca de nuestras tierras. Podrían ser cazadores o soldados». El peso de esa última palabra le heló la sangre. Isabel asintió sin decir más.
Tawari volvió con los hombres y, por primera vez desde su llegada, ella sintió que el peligro no solo estaba en ser extranjera, sino en todo lo que se avecinaba. Esa noche le costó dormir. El murmullo de las conversaciones en lengua apache seguía flotando en el aire mucho después de que las hogueras se apagaran. Isabel sabía que algo estaba cambiando, y no solo en la forma en que el poblado la miraba. El mundo afuera se movía, y ese movimiento pronto los alcanzaría. Lo que no podía imaginar era que la chispa que haría arder todo no vendría de lejos, sino de una noche sin luna, cuando el fuego se encendería demasiado cerca. La noche cayó sin luna, cubriendo la sierra con una oscuridad espesa. El aire olía a leña húmeda y a tierra fría. Isabel se encontraba dentro de su choza, tratando de conciliar el sueño, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. No era de dolor humano, sino el alarido de una mujer llamando por ayuda. Se incorporó de inmediato. Afuera, un resplandor anaranjado iluminaba las sombras. El fuego. Salió corriendo y vio que una de las chozas cercanas ardía como una antorcha. Las llamas devoraban la madera y las pieles, y el humo denso picaba en los ojos. Un grupo de mujeres intentaba sacar mantas y utensilios, mientras hombres corrían con cubos de agua desde el arroyo. Sin pensarlo, Isabel se lanzó hacia el incendio. Una mujer le gritó algo en apache, probablemente una advertencia, pero ella siguió adelante. Vio que junto a la choza en llamas había otra más pequeña que comenzaba a prenderse por una chispa que el viento arrastró. ¡Agua!, gritó en español, sin importarle si la entendían o no. Tomó un cubo de manos de un joven y lo arrojó contra el costado de la choza en peligro. Corrió de nuevo hacia la línea de cubos improvisada y se colocó allí, recibiendo y pasando recipientes, empapada por las salpicaduras y el sudor. Las brasas crepitaban y caían alrededor. El calor era insoportable. Un momento después, un crujido fuerte la hizo mirar hacia arriba. Parte de la estructura estaba cediendo. Alguien gritó su nombre, pero fue tarde. La viga ardiente se desplomó hacia ella. Un brazo firme la sujetó por la cintura y la apartó con una fuerza que le cortó la respiración. Cayeron juntos sobre la tierra dura. Isabel reconoció el rostro de Tawari a escasos centímetros, sus ojos encendidos no solo por el reflejo del fuego. «Estás loca», dijo en un español tosco, con el pecho agitado. «No», respondió ella, recuperando el aliento. «Solo no me quedo mirando cómo todo se quema». Hubo un segundo de silencio. El rugido del fuego seguía detrás, pero el calor más fuerte parecía venir de la proximidad entre ambos. Tawari sostuvo su mirada un instante más y luego se levantó, ayudándola a incorporarse. «Tienes miedo, pero no huyes», murmuró, como si acabara de descubrir algo importante. Cuando el incendio estuvo controlado, las chozas cercanas salvaron parte de sus paredes y techos. La comunidad se reunió alrededor de las brasas humeantes. Nadie habló de culpables ni de causas. El fuego era un enemigo común y todos habían combatido juntos. Tawari, sin hacer ceremonia, señaló un espacio vacío a su lado junto al fuego principal. Isabel dudó, sintiendo las miradas sobre ella, pero se acercó y se sentó. Le pasaron un cuenco con un guiso espeso, y ella comió del mismo plato que otros guerreros, rompiendo por primera vez la barrera invisible que la separaba del resto. Los niños, curiosos, se acercaron a escuchar cuando Isabel, entre cucharadas, empezó a pronunciar torpemente palabras en apache. Ellos respondían con risas y le enseñaban más. En un momento, Tawari corrigió su pronunciación, y la cercanía de su voz en el oído le provocó un escalofrío. Esa noche, después de que las hogueras comenzaron a apagarse, Isabel permaneció sentada un rato más, observando cómo Tawari hablaba con los ancianos. Su postura era siempre firme, pero ahora parecía relajado, como si la tensión constante que lo acompañaba se hubiera suavizado un poco. Antes de irse a su choza,
Él se acercó. «Mañana, ven al arroyo temprano», dijo, sin explicación. Isabel asintió, sin preguntar para qué. Sabía que sería el comienzo de algo distinto. Cuando se recostó en su cama de mantas, el humo del incendio todavía impregnaba su cabello y su ropa. Cerró los ojos, pero en su mente no veía las llamas, sino los ojos de Tawari. Fijos, no podía saberlo, pero la invitación al arroyo abriría una puerta que no solo la acercaría a él, sino también a un lugar en su corazón que había permanecido cerrado desde que dejó su hogar. Y detrás de esa puerta aguardaba un secreto que Tawari estaba listo para compartir. El amanecer llegó envuelto en una neblina ligera que se colaba entre los pinos. Isabel se levantó temprano, recordando las palabras de Tawari la noche anterior. Afuera, el poblado todavía estaba medio dormido. Solo algunas mujeres encendían las hogueras y los hombres que iban de caza se preparaban en silencio. Tomó su chal, se ajustó las botas y caminó hacia el arroyo, siguiendo el mismo sendero de siempre. Pero, al llegar, no lo encontró allí. En su lugar, un joven guerrero la esperaba, apoyado en una lanza corta. Sin decir palabra, le hizo un gesto para que lo siguiera. El camino se internó más en la montaña. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas y el aire era más fresco que en el valle. Isabel sentía que cada paso la alejaba no solo del poblado, sino de todo lo que había conocido antes. Tras una media hora de caminata, escuchó el murmullo de un agua distinta. No era el arroyo habitual, sino algo más profundo y constante. Entonces lo vio. Un manantial brotaba entre las rocas, formando una pequeña poza de agua cristalina, rodeada de flores silvestres. El lugar estaba protegido por la sombra de un árbol retorcido y robusto. Tawari estaba allí, de pie, observándola. «Aquí venía mi madre», dijo en español pausado. «Cantaba para la tierra, para que la cosecha fuera buena, para que la lluvia llegara». Isabel se acercó despacio, sintiendo que ese espacio tenía algo sagrado. «¿Por qué me trajiste?», preguntó, casi en un susurro. «Porque es lo único que aún no me han quitado», respondió él, «y porque creo que tú lo respetarás». Ella bajó la vista hacia el agua, que reflejaba la luz como si atrapara un pedazo de cielo. Sin pensarlo demasiado, comenzó a tararear una melodía de su infancia, una canción que su madre le cantaba antes de dormir. La voz de Isabel llenó el claro, mezclándose con el sonido del manantial. Tawari la escuchó sin interrumpir, los brazos cruzados, pero con una atención que no necesitaba palabras. Cuando ella terminó, hubo un silencio largo, casi tangible. «Cantas como si curaras el aire», dijo finalmente. Isabel levantó la vista y por un momento sintió que entre ellos había algo más que miradas o gestos, un puente invisible que los unía. Él se arrodilló junto a ella, sin tocarla, pero lo bastante cerca para que sus respiraciones se encontraran. Isabel sintió un impulso de retroceder, pero no lo hizo. Los dedos de Tawari rozaron los suyos, un contacto mínimo pero que la hizo temblar. «Aquí», continuó él, «uno deja algo para que la tierra recuerde». Isabel miró a su alrededor y vio pequeñas piedras apiladas, trenzas de hierba seca, cuentas de colores. Ella sacó de su bolsillo la piedra lisa que la niña le había regalado días antes y la colocó junto al agua. Tawari asintió, como si ese gesto sellara un pacto invisible. «Ahora este lugar también es tuyo». En el camino de regreso, caminaron en silencio. Isabel sentía que había recibido un regalo que no podía devolver. No un objeto, sino la confianza de alguien que vivía en un mundo tan distante al suyo. Cuando llegaron al poblado, las miradas de los demás parecieron diferentes. Tal vez era su imaginación, pero pensó que algunos ojos la seguían con menos recelo. Esa noche, mientras ayudaba a moler maíz, recordó la luz del manantial, el sonido de su propia voz y la proximidad de Tawari. No era amor todavía, pero sí algo que crecía sin pedir permiso.
Lo que Isabel no sabía era que ese lazo nuevo pronto sería puesto a prueba. Y la prueba llegaría de la forma más inesperada, con una carta sellada que, en manos equivocadas, podría arrancarla de allí para siempre. El sol del mediodía caía implacable sobre el poblado cuando un grupo de jinetes apareció en el horizonte. El polvo que levantaban anunciaba su llegada mucho antes de que las figuras fueran reconocibles. Los niños dejaron sus juegos y las mujeres interrumpieron sus tareas, observando con cautela. Isabel estaba junto a la entrada de su choza, moliendo maíz, cuando uno de los guerreros gritó algo en apache. El poblado entero se tensó. Tahuari salió de entre las chozas y se dirigió hacia los recién llegados, que portaban una bandera blanca atada a una lanza. Del grupo desmontó un hombre de mediana edad, vestido con uniforme polvoriento. Llevaba una alforja cruzada y en la mano un sobre sellado con cera roja. Entregó el sobre a Tahuari con una reverencia seca, pronunciando unas pocas palabras en español. «Es para ella», dijo, señalando a Isabel. Tahuari cruzó el poblado sin apartar la vista de la carta. Cuando estuvo frente a Isabel, se la tendió. «Viene de tu gente». Ella tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la caligrafía, la de su padre. Rompió el sello y comenzó a leer. «Don Ricardo Villaseñor ha muerto. El compromiso se anula. Eres libre de regresar. Una carreta irá por ti en 2 días. La honra de nuestra familia ha sido restablecida». Las palabras parecían escritas con hierro frío. No había rastro de afecto, solo una orden velada: volver. Isabel bajó la carta, sintiendo cómo el peso del papel se duplicaba en sus manos. A su alrededor, el poblado la observaba en silencio. Los ancianos se acercaron y, tras una breve conversación con Tahuari, uno de ellos habló en español quebrado. «Tu tiempo aquí ha terminado». Esa tarde, el ambiente en la aldea era distinto. Nadie la insultaba ni la echaba, pero las miradas tenían un tono de despedida inevitable. La niña que una vez había cuidado se aferró a su falda por un momento antes de que su madre la llamara. Isabel pasó la noche en vela. Miraba el techo de pieles y escuchaba el murmullo del viento entre las chozas. Pensaba en el manantial, en la piedra que había dejado allí, en la voz de Tahuari, diciéndole que ahora ese lugar también era suyo. Antes del amanecer, salió a caminar hacia el borde del poblado. No se sorprendió al encontrarlo allí, de pie junto al sendero que conducía a las montañas. Tahuari no llevaba armas, solo un gesto grave. «¿Vas a regresar?», preguntó, sin rodeos. Isabel apartó la mirada hacia el horizonte. «Allá tengo mi nombre, mi casa, mi familia. Aquí te tengo a ti. Y eso es todo. Pero el mundo no va a dejar que sea simple». Tahuari apretó los puños, luego los relajó. «Yo no te poseo, pero si te vas, lo que quede aquí nunca se irá». Ella lo miró a los ojos. Quiso decir algo más, pero las palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Al día siguiente, cuando la carreta llegó, Isabel no se despidió de nadie. Caminó hacia ella con el chal cubriéndole la cabeza, subió y no miró atrás. Tahuari, en el centro del poblado, no se movió. No hacía falta. Ambos sabían que una parte de sí mismos se quedaba en el otro. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La tierra seca de Sonora parecía más dura que nunca. Cuando Isabel llegó a la casa de su padre, éste la recibió como quien recupera una pertenencia extraviada, con un asentimiento breve y sin un abrazo. Los días siguientes le confirmaron lo que ya temía. Su hogar ya no era el mismo. Las paredes parecían más estrechas, el aire más denso. Los vestidos, la vajilla, las conversaciones de salón, todo le resultaba ajeno. Cuando un joven oficial comenzó a cortejarla, ella lo rechazó con cortesía. «Mi corazón ya no pertenece a este mundo», le dijo a su madre, que guardó silencio, aunque en sus ojos había lágrimas. Pero lo que Isabel no sabía era que la calma aparente en Sonora estaba a punto de romperse.
Una noticia llegaría pronto, trayendo con ella el eco de un peligro que amenazaría todo lo que había dejado atrás, incluido a Tawari. La tarde estaba tranquila en San Ignacio. El calor se filtraba entre las persianas de la casona de los Montemayor, y el sonido de los cascos de caballos en la calle polvorienta llegaba apagado, como un eco distante. Isabel estaba en su habitación, escribiendo en un cuaderno que escondía bajo el colchón. Sus páginas estaban llenas de recuerdos: el olor a leña de la aldea, el murmullo del manantial, los ojos de Tawari. Su mano se detuvo al escuchar un golpe en la puerta principal. Voces apresuradas, pasos firmes sobre el suelo de madera. Desde el pasillo, oyó a su padre recibiendo a un mensajero. El tono de la conversación no era el habitual. Había tensión, frases cortas, silencios pesados. Curiosa, salió al corredor. El coronel Esteban estaba de pie con un pliego de papel abierto. El mensajero, sudoroso y con polvo en la chaqueta, lo miraba con impaciencia. Cuando su padre notó su presencia, dobló la carta con brusquedad. «No es asunto tuyo», dijo seco. Pero Isabel alcanzó a ver, antes de que el papel desapareciera en el bolsillo del uniforme, una palabra escrita con tinta negra: Apache. Esa noche, la cena fue silenciosa. El coronel evitaba mirarla, como si temiera que sus ojos lo traicionaran. Su madre, nerviosa, apenas probó bocado. Finalmente, el silencio se rompió cuando Esteban dejó caer el cuchillo sobre el plato. «El tratado se ha roto», anunció. «Un grupo de colonos ha entrado en tierras sagradas. Los apaches han respondido atacando». Isabel sintió un vuelco en el estómago. «¿Y qué hará el ejército?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Marcharemos en 2 días», respondió su padre. «No habrá más concesiones». La imagen de Tawari apareció en su mente, tan clara que casi pudo escuchar su voz. No eran simples guerreros los que estaban en peligro. Era su gente, sus ancianos, los niños, la niña que le había regalado aquella piedra. «¿Y si se puede negociar?», insistió, midiendo cada palabra. El coronel la miró con una dureza que recordaba la noche de su partida hacia el territorio apache. «No es momento de debilidades, Isabel». Esa madrugada, el sueño la abandonó. Se levantó y encendió una vela. Sobre la mesa, abrió el cuaderno donde escribía en secreto. Pasó las páginas hasta llegar a una hoja en blanco y comenzó a escribir con rapidez. «No puedo quedarme mientras ellos mueren». Las palabras fluían como un juramento. Cerró el cuaderno, lo guardó bajo el colchón y comenzó a preparar un pequeño atillo, un par de mudas, una cantimplora, algo de pan duro y carne seca. Esperó hasta que la casa quedó sumida en el silencio del sueño. Bajó descalza las escaleras, tomó un chal y salió por la puerta lateral. La yegua parda del establo relinchó suavemente al verla. Isabel la ensilló en la penumbra y con un último vistazo hacia la casa oscura, montó y partió. El camino hacia la sierra estaba desierto. La luna, casi llena, iluminaba la vereda polvorienta y proyectaba sombras largas de los mezquites. Isabel avanzaba rápido, siguiendo senderos que conocía de memoria gracias a los días que había pasado entre los apaches. El viento frío le azotaba el rostro, pero no la detenía. Cada paso de la yegua la acercaba a un destino que podía ser su salvación o su final. No llevaba un plan elaborado, solo la certeza de que debía llegar antes que el ejército. Al amanecer, la sierra se alzó ante ella, imponente. Los pinos formaban un muro verde oscuro, y el aire se volvió más fresco y húmedo. Tomó un sendero oculto entre las rocas, uno que había recorrido con Tawari hacia el manantial sagrado. Mientras cabalgaba, los recuerdos se mezclaban con imágenes de lo que podía encontrar. Chozas vacías, cuerpos tendidos, el humo de un incendio. Espoleó a la yegua, apretando los dientes contra el nudo que se formaba en su garganta. Al mediodía,
hizo una breve parada para dar agua al animal. Se arrodilló junto a un arroyo y bebió con las manos, mirando su reflejo en el agua. Allí estaba, la misma Isabel de siempre, y al mismo tiempo, otra. La que había regresado a Sonora ya no existía. La que viajaba ahora era alguien que pertenecía a dos mundos y que no podía renunciar a ninguno. Cuando retomó la marcha, las nubes comenzaron a cubrir el cielo. El olor a lluvia se mezclaba con el de la tierra caliente. Sabía que si llovía, el terreno se volvería más difícil, pero no podía detenerse. Al caer la tarde, alcanzó una elevación desde la cual se veía, a lo lejos, el valle donde estaba el poblado apache. Desde allí, distinguió una columna delgada de humo. El corazón le dio un salto. No sabía si era una fogata o el rastro de un ataque, pero sí sabía que el tiempo se acababa. Espoleó a la yegua cuesta abajo, sintiendo la urgencia en cada músculo. El bosque se cerró a su alrededor, las ramas arañaban su chal, y el latido en sus oídos ahogaba cualquier otro sonido. A medida que se acercaba, el murmullo del viento entre los pinos se mezclaba con un ruido distante, voces, movimiento, y un sonido metálico que no podía confundir. Era el choque de armas preparándose, y en ese instante supo que, si no llegaba en los próximos minutos, la guerra comenzaría antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. El bosque se abrió de golpe, revelando el valle donde se alzaba el poblado apache. La primera imagen que alcanzó a ver Isabel fue la de varios guerreros reunidos cerca de la plaza central, algunos con arcos tensados, otros revisando lanzas y cuchillos. Los niños eran conducidos hacia las chozas más alejadas, y las mujeres empaquetaban apresuradamente mantas, pieles y alimentos. Un par de jóvenes la vieron aparecer por el sendero y corrieron hacia ella, armas en mano. La yegua se detuvo bruscamente, relinchando. Isabel levantó las manos, intentando transmitir que no era una amenaza. Antes de que los jóvenes pudieran decidir qué hacer, una voz firme los detuvo. «¡Déjenla pasar!». Tahuari apareció desde el otro extremo, caminando con paso largo y decidido. Isabel desmontó incluso antes de que la yegua se detuviera por completo. Corrió hacia él, ignorando el cansancio que le quemaba los músculos. «Vienen, Tahuari», dijo sin aliento. «No para negociar, van a destruirlo todo». Los ojos de él se oscurecieron. «¿Cuánto tiempo tenemos?». «El ejército parte mañana al amanecer. Si tomamos el sendero que conozco, podemos llegar a un paso seguro antes de que ellos alcancen el valle». Tahuari la sostuvo por los hombros, como si quisiera asegurarse de que lo que oía era real. «¿Volviste para advertirnos?». Isabel lo miró directamente. «No, en realidad nunca me fui». Por un instante, la tensión en su rostro se quebró, pero enseguida volvió la urgencia. Se giró hacia el círculo de guerreros y ancianos que lo observaban. «Escuchadla», ordenó en apache, señalándola. «Dice que conoce un camino entre las montañas, invisible para el ejército». Hubo un murmullo de voces, algunas de aprobación, otras de duda. Un anciano se adelantó, hablando con tono grave. Isabel no entendía las palabras, pero la expresión era clara. Miedo a lo desconocido, miedo a dejar atrás el hogar. Tahuari tradujo en español. «Dicen que ese camino es largo, difícil, y que no todos podrán resistirlo». «Si se quedan, morirán», respondió Isabel, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. El silencio que siguió fue roto por el mismo anciano, que asintió lentamente. No todos se convencieron. Algunos guerreros decidieron quedarse a defender el poblado, pero la mayoría, después de miradas largas y decisiones dolorosas, se unió a la evacuación. La partida comenzó antes del anochecer. Las mujeres cargaban a los niños más pequeños en la espalda. Los hombres llevaban pieles y armas. Isabel iba al frente junto a Tahuari, guiando a la columna por el sendero oculto que serpenteaba entre matorrales y rocas. El primer tramo fue rápido, con la urgencia empujándolos.
Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, el terreno se volvió más difícil. Subidas empinadas, piedras sueltas y raíces que se enredaban en los pies. Isabel sintió el peso de la responsabilidad clavándose en su espalda. No era solo una guía, la vida de todos dependía de que no se equivocara de ruta. Tawari, a su lado, caminaba en silencio, pero la tensión en su mandíbula revelaba que estaba tan consciente del riesgo como ella. Al amanecer del primer día, se detuvieron en un claro estrecho para descansar. Los niños lloraban de hambre y algunos ancianos apenas podían mantenerse en pie. Isabel repartió lo poco que llevaba, pero no sería suficiente para todos. «Debemos llegar al arroyo antes del mediodía», dijo a Tawari. «Allí podrán beber y cazar algo». Él asintió y dio instrucciones rápidas a un par de guerreros, que se adelantaron para asegurar el camino. El grupo reanudó la marcha. El sol empezó a calentar la roca desnuda, y el aire se volvió seco y sofocante. Isabel sintió que el sudor le caía por la espalda y que la garganta se le cerraba, pero no se detuvo. Finalmente, al doblar un recodo, escucharon el sonido tan esperado: agua corriendo. El arroyo era estrecho, pero lo suficiente para que todos pudieran beber y llenar cantimploras. Los niños se abalanzaron sobre el agua y las mujeres aprovecharon para mojarles la cabeza y refrescarlos. Tawari se acercó a Isabel mientras ella se agachaba a beber. «Sin ti no estaríamos aquí». Ella lo miró con una sonrisa cansada. «Sin ti no habría tenido razones para volver». La segunda jornada fue la más dura. El sendero se volvía cada vez más empinado y angosto, y en algunos tramos había que ayudarse con las manos para trepar. Los ancianos recibían ayuda de los jóvenes, y los niños más pequeños eran cargados en brazos. El ruido lejano de disparos hizo que el grupo se detuviera por un instante. Nadie hablaba, pero todos entendieron. El ejército había llegado al poblado vacío. Isabel imaginó las chozas ardiendo, los recuerdos reducidos a cenizas, y un nudo se formó en su garganta. Tawari apretó el paso, y ella lo siguió sin dudar. Al caer la noche del segundo día, alcanzaron una zona más plana, protegida por altas paredes de roca. Allí decidieron acampar. No había señales de que el ejército los siguiera, pero el cansancio era tan grande que continuar habría sido imposible. Una hoguera pequeña iluminaba el campamento. Isabel estaba sentada, intentando calentar las manos, cuando Tawari se acercó. En sus manos llevaba un collar hecho de conchas y plumas. «Esto era de mi madre», dijo, colocándoselo alrededor del cuello. «Si algún día los caminos nos separan, recordará que fuimos uno». Isabel sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «Y si nunca más volvemos a ser dos, entonces seremos uno para siempre», respondió, repitiendo las palabras como un juramento. Tawari sonrió apenas y la besó. Fue un beso lento, profundo, que decía todo lo que las palabras no podían. El tercer día, el sendero se abrió hacia un valle oculto, cubierto de hierba alta y rodeado de montañas. Era tierra libre, sin señales de ocupación ni rutas visibles para el ejército. Cuando el último del grupo cruzó, un suspiro colectivo recorrió la caravana. Habían llegado. No había certeza de lo que vendría, pero sí de que, al menos por ahora, estaban a salvo. Isabel se volvió hacia Tawari. Él miraba el horizonte, como si ya estuviera imaginando dónde levantarían las nuevas chozas. Sus ojos, por primera vez desde que lo conocía, tenían un brillo distinto: esperanza. Ella entendió que aquel lugar no era solo un refugio temporal, sino el inicio de algo más grande. Pero también sabía que cada paso dado hasta allí había dejado atrás un pedazo de vida. Y aunque las montañas los protegieran, el recuerdo del fuego, de la huida y del peligro seguiría acompañándolos. Mientras el sol se ocultaba tras las cumbres, Isabel pensó que quizá el verdadero viaje no había sido cruzar la sierra,
sino todo lo que había cambiado dentro de ellos. Y sin saberlo aún, esa transformación sería la base del nuevo hogar que estaban a punto de construir. El Valle Nuevo estaba en silencio al amanecer, roto solo por el canto de algún ave solitaria y el murmullo lejano de un arroyo oculto entre la hierba alta. La comunidad apache, junto con Isabel, había pasado la primera noche entera sin sobresaltos desde que huyeron del poblado. El aire era fresco y limpio, y el horizonte estaba libre de humo y amenazas. Tacuari ya estaba despierto, inspeccionando el terreno. Su mirada recorría cada curva del valle, como si memorizara los límites invisibles de su nuevo mundo. Cerca de él, un grupo de guerreros jóvenes discutía dónde colocar las primeras chozas. Otros habían empezado a cortar ramas y reunir piedras para los cimientos. Isabel observaba en silencio desde una pequeña elevación. Llevaba el collar de conchas y plumas sobre el pecho, sintiendo su peso como un recordatorio constante del juramento que se habían hecho. Su cabello, recogido de forma sencilla, se mecía con el viento. Por primera vez desde que partió de Sonora, respiró sin miedo a lo que vendría después. Los días siguientes estuvieron llenos de trabajo. Las mujeres tejían techos de paja, los hombres construían estructuras con troncos, y los niños recogían agua del arroyo. Isabel, acostumbrada ya a participar en todo, enseñaba a las niñas a reforzar las fibras para que duraran más y ayudaba a cuidar de los ancianos debilitados por la huida. El lugar comenzó a transformarse. Donde antes solo había hierba y piedras, ahora se alzaban pequeñas viviendas, y en el centro se preparaba un espacio para el fuego común. Por las noches, todos se reunían alrededor de las llamas, compartiendo historias, canciones y comida. Tacuari se mantenía siempre cerca de Isabel, aunque no la trataba como alguien que necesitara protección constante. Había entre ellos un respeto silencioso, una complicidad nacida del peligro compartido y de la elección mutua de quedarse uno al lado del otro. Una tarde, mientras recogían agua juntos, Isabel se detuvo en la orilla del arroyo y miró su reflejo. Ya no veía a la joven de San Ignacio, vestida con telas finas y peinados elaborados. Ahora su piel estaba dorada por el sol, sus manos curtidas por el trabajo, y sus ojos tenían la calma de quien ha sobrevivido a una tormenta y ha encontrado tierra firme. «¿Qué ves?», preguntó Tacuari, acercándose. «Veo a alguien que pertenece aquí», respondió ella, sin apartar la vista del agua. Él asintió. Eso ya lo sabía. Pasaron las estaciones, la nueva aldea prosperó. Plantaron maíz en un rincón fértil del valle, domesticaron caballos salvajes y establecieron rutas de caza seguras. Ningún soldado llegó hasta allí. Era como si las montañas los hubieran reclamado y ocultado del resto del mundo. Isabel comenzó a enseñar a los niños palabras en español, mientras aprendía más de la lengua apache. Las mañanas se llenaban de risas cuando los pequeños mezclaban ambos idiomas para inventar canciones y juegos. Las mujeres mayores la llamaban ahora por su nombre, y algunas incluso le pedían consejo en cuestiones de salud y remedios. El manantial sagrado que Tacuari le había mostrado meses atrás quedó como un lugar especial para ambos. Allí iban cuando necesitaban silencio o cuando querían recordar a los que habían perdido. Isabel añadió junto a su piedra una pequeña figura tallada en madera, un símbolo de dos caminos que se cruzan y continúan juntos. Los años comenzaron a dejar su huella. El cabello de Tacuari mostraba hebras plateadas, y sus manos, aunque firmes, tenían la rigidez de quien ha trabajado sin descanso. Isabel, con el tiempo, dejó que su cabello creciera y lo adornaba con plumas finas en las ceremonias. En una de esas noches de celebración, mientras los niños corrían alrededor del fuego y los ancianos contaban viejas historias, Tacuari tomó la mano de Isabel y la llevó hasta el centro. «No hay guerra que pueda quitarnos lo que hemos hecho aquí», dijo en voz baja. «Este es nuestro hogar». Ella lo miró,
y en sus ojos no había nostalgia de lo perdido, solo gratitud por lo encontrado. El manantial, con el tiempo, se convirtió en un lugar sagrado para toda la comunidad. Bajo la sombra de un gran árbol de higuera que crecía junto al agua, Tahuari y los demás tallaron una piedra con 2 nombres, uno en español, el otro en apache. Los nombres estaban entrelazados por un símbolo que representaba la unión de 2 mundos. Cuentan que, al caer la tarde, si uno se sienta junto a esa piedra y guarda silencio, puede escuchar un canto sin palabras, un eco que parece venir tanto del agua como del viento. Isabel y Tahuari solían ir allí al final de cada estación, para renovar en silencio la promesa que se hicieron durante la huida, que, pasara lo que pasara, siempre serían uno. El tiempo siguió su curso, pero la historia de cómo aquella mujer mestiza y el líder apache construyeron un nuevo hogar quedó viva en la memoria de todos. Los niños crecieron escuchando sus aventuras como si fueran leyendas, aprendiendo que la valentía no siempre se mide en batallas ganadas, sino en la capacidad de proteger lo que se ama. En los últimos años, cuando Isabel caminaba por el valle, las nuevas generaciones corrían hacia ella, no como a una forastera, sino como a una madre de la comunidad. Y Tahuari, incluso con la espalda encorvada por la edad, mantenía en sus ojos la misma luz que tenía la primera vez que la vio junto al río. Una mañana, ya ancianos, se sentaron juntos a la orilla del manantial. El sol filtraba su luz a través de las ramas, pintando destellos sobre el agua. Ninguno habló por largo rato. No hacía falta. Finalmente, Isabel rompió el silencio. Si tuviera que volver atrás, elegiría el mismo camino, aunque supiera todo lo que vendría. Tahuari la miró, y su mano, marcada por los años, cubrió la de ella. Yo también. El agua siguió corriendo, como lo había hecho desde antes de que ellos llegaran y como lo haría mucho después. Y en ese fluir constante, su historia quedaba grabada, no en papel, sino en la tierra misma, en las piedras, en el viento que llevaba su eco por la Sierra Madre. Ese día, bajo un cielo sin banderas, Isabel y Tahuari supieron que su amor había vencido a todo, a la guerra, al tiempo y al olvido. Y así, la historia que comenzó con una partida forzada, terminó con un hogar elegido, un lugar donde 2 mundos dejaron de ser extraños y se convirtieron para siempre en uno solo. El sol del amanecer acariciaba el valle recién conquistado por la calma. El aire fresco bajaba desde las montañas, trayendo el olor a hierba húmeda y a tierra viva. La comunidad apache, después de semanas de trabajo incesante, había logrado lo impensable, transformar aquel rincón escondido en un hogar. Las chozas nuevas, hechas de madera y cubiertas con paja tejida, se alineaban en un semicírculo abierto hacia el arroyo. Un espacio central albergaba la gran hoguera comunitaria, donde cada noche se reunían para compartir comida, historias y cantos. Isabel, de pie en la entrada de una de las viviendas, observaba el movimiento con una mezcla de orgullo y serenidad. Tahuari estaba cerca, dando instrucciones a un grupo de jóvenes que levantaban una empalizada de troncos en la parte más baja del valle. Aunque la guerra había quedado atrás, la prudencia seguía siendo necesaria. La mirada de Tahuari era la de un hombre que conocía el precio de la paz y estaba dispuesto a protegerla. Con el paso de los días, la rutina fue tejiendo una vida nueva. Por las mañanas, las mujeres preparaban tortillas gruesas en piedras calientes. Los niños aprendían a pescar en el arroyo, y los ancianos enseñaban a los más jóvenes la historia de sus antepasados. Isabel, integrada ya como una más, enseñaba a los niños palabras en español, y a cambio, ellos le corregían su pronunciación en apache entre risas. Su lugar favorito seguía siendo el manantial que Tahuari le había mostrado tiempo atrás. No solo era un espacio de recuerdos, sino un santuario para la comunidad. Allí, en una piedra plana bajo la sombra de un árbol de higuera, tallaron juntos 2 nombres, uno en español
el otro en apache, unidos por un símbolo de la tierra y el agua. Con el tiempo, comenzaron a circular historias entre los niños, que si uno se quedaba en silencio al caer la tarde, podía escuchar un canto sin palabras, un eco que venía del agua y del viento. Isabel sonreía cada vez que escuchaba a los pequeños repetir la leyenda. Los años pasaron sin que el ejército encontrara aquel valle. La comunidad prosperó con cosechas abundantes, manadas de caballos y un comercio discreto con aldeas lejanas. Los rostros de los niños que habían huido con miedo se llenaron de la confianza que solo da la seguridad. Isabel había cambiado. Sus manos mostraban la fuerza de quien trabaja la tierra, su piel estaba dorada por el sol, y sus ojos guardaban la calma de quien ha sobrevivido a más de una tormenta. Su cabello, antes recogido con alfileres de ciudad, ahora caía trenzado y adornado con plumas finas en las ceremonias. Tawari también había cambiado. El tiempo había marcado su cabello con hebras plateadas y sus manos con líneas profundas, pero en su mirada seguía intacta la determinación que la había salvado tantas veces. Una tarde, durante una de las celebraciones de la cosecha, Tawari tomó la mano de Isabel frente a toda la comunidad. «Esta tierra nos salvó», dijo en voz alta, «pero lo que la mantiene viva es la gente que la habita. Y tú», añadió mirándola, «eres parte de esta tierra tanto como cualquiera de nosotros». Isabel, con el corazón encogido, respondió en apache lo mejor que pudo. «Aquí encontré mi hogar». Los aplausos y las risas llenaron la noche, mientras la hoguera crepitaba y el cielo se cubría de estrellas. El manantial siguió siendo su refugio. Allí iban al final de cada estación, llevando ofrendas sencillas, flores silvestres, piedras pulidas, pequeñas figuras talladas. No necesitaban palabras para renovar su promesa. El silencio y el agua hablaban por ellos. En uno de esos días, ya entrados en la madurez, Isabel se sentó junto al agua y miró a Tawari. «Si pudiera elegir de nuevo, volvería por el mismo camino, aunque supiera todo lo que me esperaba», dijo. Tawari sonrió apenas, con esa calma que había aprendido de la montaña. «Yo también», respondió, «porque ese camino nos trajo aquí». Se quedaron juntos, observando cómo el agua seguía su curso, igual que la vida. Los años posteriores consolidaron lo que habían construido. Los niños que habían aprendido a hablar en dos lenguas crecieron y se convirtieron en cazadores, artesanos y guardianes del valle. Las historias sobre la huida y la fundación del nuevo hogar se contaban en las noches largas de invierno, junto al fuego, como si fueran leyendas antiguas. Con el tiempo, Isabel y Tawari se volvieron los ancianos a quienes todos acudían por consejo. Sus vidas eran el ejemplo de que dos mundos podían encontrarse y convivir, no a través de tratados firmados con tinta, sino con respeto y amor. Un amanecer, ya ancianos, caminaron hasta el manantial. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y el aire traía olor a lluvia. Se sentaron juntos en la piedra donde estaban tallados sus nombres. Nadie más los acompañaba. «Todo lo que dejamos atrás», comenzó Isabel, «ya no me duele». Tawari apretó su mano. «Porque todo lo que importaba lo trajimos con nosotros». Se miraron en silencio. El agua del manantial seguía fluyendo, imperturbable, como si custodiara su historia. Sabían que, cuando ellos no estuvieran, otros vendrían a ese lugar y sentirían, aunque no lo entendieran, la fuerza de un amor que había sobrevivido a la guerra, al tiempo y a la distancia. Ese día, bajo un cielo sin banderas, Isabel y Tawari cerraron el círculo que habían iniciado en la orilla de un río años atrás. No hubo despedidas ni promesas nuevas, solo la certeza de que, en la memoria de la tierra, siempre serían uno. Y así, el Valle Escondido siguió guardando su secreto, que en algún rincón de la Sierra Madre, dos mundos se encontraron y en vez de destruirse, decidieron vivir juntos para siempre. Espero que hayas disfrutado esta historia.
Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.